padre decía que era demasiado pobre para ayudarme con mis estudios universitarios. Me hacía pasar apuros en la pobreza, pero en secreto pagaba la escuela privada y la vida lujosa de mi media hermana. Recientemente descubrí algo que destruyó por completo mi relación con él, y necesito una perspectiva externa para saber si estoy manejando la situación de manera correcta. Esta historia es extensa porque se necesita mucho contexto para comprender todo lo ocurrido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, después de que mi madre descubriera que mi padre le era infiel. No recuerdo muchos detalles de su matrimonio, pero sí las peleas y la tensión en la casa antes de que mi madre terminara la relación. Ella lo sorprendió con otra mujer en un hotel durante uno de sus frecuentes viajes de negocios. Poco después, solicitó el divorcio y obtuvo la custodia completa. Mi padre se mudó a otro estado en busca de oportunidades laborales. A medida que crecí, mi padre nos visitaba 3 o 4 veces al año y llamaba ocasionalmente. Siempre tenía excusas para no venir más seguido: el trabajo estaba ocupado, tenía problemas de salud o necesitaba reparar su auto. Enviaba la manutención requerida, pero con frecuencia se atrasaba y alegaba estar pasando por dificultades financieras cuando mi madre pedía apoyo adicional para gastos. Mientras tanto, mi madre trabajaba como enfermera y hacía turnos extra en un hogar de ancianos para mantenernos. Desde los 16 años, comencé a trabajar en un supermercado local para ayudar con los gastos. Me sentía avergonzado de usar ropa de segunda mano y no poder participar en actividades escolares que costaban dinero. En mi adolescencia, mi padre a veces enviaba $50 para mi cumpleaños o Navidad, pero decía que no podía ayudar con gastos mayores, como cuando necesité frenillos o cuando la calefacción de nuestra casa se averió en invierno. Asistí a un colegio comunitario mientras trabajaba a tiempo completo, pero no pude transferirme a una universidad de 4 años debido a los costos, ni siquiera con préstamos estudiantiles. Cuando le pedí ayuda a mi padre para pagar la matrícula, me envió un correo largo detallando sus problemas financieros, cuentas médicas, malas inversiones y la necesidad de apoyar a sus padres mayores. Me dijo que lamentaba no poder ayudar más. Logré obtener un título asociado y conseguí un empleo de nivel inicial que pagaba decentemente. Con el tiempo, al estabilizarme financieramente, intenté reconstruir mi relación con mi padre. Se había mudado de vuelta a nuestro estado tras supuestamente retirarse por problemas de salud, y comenzamos a reunirnos para cenar. Parecía genuinamente interesado en mi vida y carrera, y pensé que finalmente estábamos desarrollando la relación padre-hijo que siempre había deseado. Me hablaba de su arrepentimiento por no haber estado más presente y de querer compensar el tiempo perdido. Todo cambió hace 3 meses, cuando mi padre compró un nuevo teléfono y me pidió ayuda para configurarlo. Mientras sincronizaba sus correos electrónicos, noté varios mensajes de una oficina de ayuda financiera universitaria sobre pagos de matrícula. Me llamó la atención porque mi padre siempre había dicho que tenía problemas económicos. Cuando abrí los correos, descubrí que estaba pagando la matrícula completa de una costosa universidad privada para alguien llamada Lucía, de 19 años. A medida que investigaba, descubrí la verdad: Lucía es mi media hermana, hija de otra relación que mi padre había tenido mientras aún estaba casado con mi madre. Durante todos estos años, mi padre había financiado su educación en escuelas privadas desde el jardín de infantes hasta la universidad, además de actividades costosas como clases de equitación y campamentos de verano en el extranjero. Para su cumpleaños de 16 años, le regaló un auto nuevo, mientras yo tomaba el autobús para ir a trabajar. Incluso compró una casa para ella y su madre en un vecindario exclusivo, mientras mi madre y yo vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Lo que más me dolió fue descubrir que Lucía sabía de mi existencia todo el tiempo. Mi padre y su madre le habían contado que tenía un medio hermano, pero le pidieron que lo mantuviera en secreto. Mientras mi padre era el padre perfecto para ella, apenas me veía unas pocas veces al año. Cuando lo enfrenté, trató de negarlo al principio, pero finalmente confesó todo. Trató de justificar sus decisiones diciendo que debía priorizar ciertas cosas, pero no pude soportar escucharlo. Lo bloqueé y le dije que no quería volver a verlo ni hablar con él. Cuando le conté a mi madre, ella se derrumbó en lágrimas y me reveló que durante años mi padre le había mentido sobre sus finanzas para evitar pagar más manutención. Ahora está consultando con un abogado para tomar acciones legales. Algunos miembros de mi familia creen que estoy siendo demasiado severo, mientras que otros sugieren que intente tener una relación con Lucía, pero estoy demasiado herido y enojado para siquiera considerarlo. Actualización 1. Desde que compartí mi historia, varios familiares comenzaron a contactarme con sus propias revelaciones. Muchos sospechaban que algo no estaba bien con las historias de mi padre a lo largo de los años, pero no estaban seguros. Un par de primos mencionaron haberlo visto con una joven en centros comerciales o restaurantes, pero asumieron que era una amiga. Lo más impactante vino de mi tía Karen, quien me confesó que no solo sabía de Lucía, sino que había estado activamente involucrada en su vida, asistiendo a recitales de danza, graduaciones y organizando fiestas de cumpleaños para ella en su casa. Todo esto se hizo cuidadosamente para que yo no me enterara.
Karen me mostró fotos de estos eventos. Ver a mi padre siendo el padre perfecto para Lucía mientras apenas me veía era devastador. Había imágenes de él enseñándole a andar en bicicleta, ayudándola con proyectos de la feria de ciencias y llevándola de campamento, todas las cosas que yo siempre quise cuando era niño. Karen dijo que mantuvo el secreto por insistencia de mi padre, quien afirmaba que era mejor mantener a la familia separada. Ahora, se siente consumida por la culpa al ver cuánto me ha lastimado esta traición. Todo tomó un giro inesperado unos días después de la confesión de Karen. Recibí un mensaje a través de la cuenta de Facebook de mi prima. Para mi sorpresa, era de Lucía. De alguna manera, había encontrado mi perfil original. Publicó en Reddit y explicó la situación. Según ella, siempre había sabido de mí y llevaba años queriendo comunicarse, pero papá se lo había prohibido terminantemente. Lo que reveló después empeoró todo. Al parecer, papá le había contado a ella y a su madre una versión completamente distinta de la historia. Según su relato, mi madre y yo habíamos rechazado cualquier intento de contacto tras el divorcio. Incluso decía que yo me había negado en múltiples ocasiones a conocer a Lucía. Todo eso eran mentiras. Ni siquiera sabía de su existencia hasta ahora. Lucía también compartió detalles financieros que me indignaron profundamente. No solo pagó por la educación de Lucía, sino que compró una casa de $500,000 para su madre en un barrio exclusivo cuando ella nació. Además, financiaba vacaciones familiares anuales a Europa y Hawái, compraba autos nuevos cada pocos años, y hasta invirtió $200,000 para que su madre pudiera iniciar un negocio de diseño de interiores, el cual ahora genera más de 6 cifras al año. Todo esto mientras alegaba estar en la ruina para reducir los pagos de manutención infantil hacia mi madre. Durante esos mismos años, mi madre tuvo que declararse en bancarrota debido a las facturas médicas tras un accidente de auto, mientras trabajaba en un supermercado. Yo tuve que renunciar a deportes escolares porque no podíamos pagar el equipo. Descubrir este nivel de engaño financiero me dejó físicamente enfermo. Lucía también me envió decenas de fotos que mostraban lo involucrado que papá estaba en su vida. Estaba presente en cada evento escolar, partido de fútbol, bailes de padre e hija e incluso en viajes anuales a Disney World, un lugar que siempre soñé visitar, pero al que nunca fuimos porque no podíamos permitírnoslo. Había fotos de fiestas de cumpleaños elaboradas, navidades rodeadas de regalos costosos y retratos familiares dignos de revista. Todo esto contrastaba dolorosamente con nuestras luchas. Lucía, horrorizada al descubrir la verdad, me pidió disculpas repetidamente por su participación inconsciente en esta farsa. Después de largas conversaciones en Facebook, me pidió que nos conociéramos en persona. Al principio, me sentí muy conflictuado. Parte de mí estaba furioso y celoso de la vida que ella había tenido, aunque sabía que no era su culpa. Sin embargo, también sentía curiosidad por esta hermana que nunca supe que tenía. Finalmente, acepté. Nos encontramos ayer en una cafetería local y hablamos durante casi 4 horas. Lucía resultó ser una persona dulce y genuina. Descubrimos que compartimos intereses similares en tecnología y videojuegos, e incluso el mismo sentido del humor extraño. Fue inquietante notar pequeños gestos y expresiones que me recordaban a papá. Lucía lloró cuando le conté en detalle cómo había sido mi vida. Faltar a excursiones escolares porque no podíamos pagarlas, trabajar en lugar de asistir al baile de graduación y abandonar la universidad por problemas económicos. Ella no tenía idea de nada de esto y estaba furiosa con papá por sus mentiras. Lucía ya había confrontado a papá sobre lo que había descubierto, y eso desencadenó su intento desesperado de control de daños. Anoche apareció en mi apartamento sin avisar con un cheque de $100,000, diciendo que quería enmendar las cosas. Cuando me negué a aceptarlo, rompió en llanto, alegando que nunca quiso lastimarme y que quería una oportunidad para arreglar las cosas. Me dijo que amaba a sus 2 hijos y que ahora podíamos ser una familia real. Le pedí que se fuera y no he respondido a sus múltiples correos electrónicos y mensajes de voz desde entonces. Lucía y yo seguimos conociéndonos cautelosamente mientras proceso todo esto. No la culpo por las decisiones de papá, pero estoy lejos de perdonarlo, sin importar cuánto dinero intente ofrecerme. Actualización 2. Justo cuando pensé que la situación no podía complicarse más, todo explotó de una manera que jamás imaginé. Lucía y yo habíamos estado revisando los detalles de la vida de papá, y algo no cuadraba. Decidió contratar a un investigador privado, y lo que descubrió fue impactante. Papá tiene una tercera familia. Tiene otra hija, Emma, 15 años, que vive en Colorado con su madre, Rebecca. El investigador encontró registros de pagos regulares a Rebecca que datan de hace 16 años, así como fotos escolares y de redes sociales donde papá aparece con Emma, quien es inconfundiblemente su hija. También halló años de registros financieros que muestran que papá ha mantenido 3 vidas completamente separadas, con diferentes tarjetas de crédito y cuentas bancarias para cada familia, gestionando cuidadosamente su tiempo para evitar sospechas. Cuando confrontamos a papá con las pruebas, al principio lo negó,
pero finalmente confesó. Llevaba años manteniendo estas vidas paralelas, mintiendo sobre su paradero y finanzas. Emma y Rebecca tampoco sabían de Lucía ni de mí. Para empeorar las cosas, el investigador descubrió que papá no se retiró el año pasado como afirmó, fue despedido por malversación de fondos. Había estado robando dinero a través de cuentas falsas para mantener a sus múltiples familias. Ahora sé que su modesto ahorro era dinero robado. Durante años, estuvo robando millones de su empleador para financiar 3 vidas separadas. Todo salió a la luz cuando la empresa inició una investigación interna el año pasado, al descubrir irregularidades financieras que los señalaban directamente. Tras ser despedido, intentó cubrir la situación alegando que se retiraba por motivos de salud, pero la verdad era que su fraude había sido descubierto y su fuente de dinero se había agotado. Desesperado, comenzó a enviar mensajes frenéticos tanto a Lucía como a mí, apelando a la lealtad familiar y el perdón. Incluso trató de manipular a Lucía, haciéndola sentir culpable porque el investigador privado que contrató descubrió su doble vida y lo interpretó como una traición. Lucía, sin dudarlo, compartió todos los hallazgos del investigador con Rebecca, la madre de Emma. Rebecca quedó completamente desconcertada. Mi padre le había dicho que era viudo cuando se conocieron, y no tenía idea de que mantenía a 2 familias más con dinero robado. Devastada, cortó todo contacto con él, aunque Emma estaba luchando por procesar todo lo sucedido. Mientras tanto, la empresa para la que trabajaba mi padre comenzó una investigación criminal a fondo sobre el desfalco. Tanto Lucía como yo fuimos contactados por los investigadores corporativos y entregamos todos los registros financieros y correos electrónicos que teníamos. El abogado de nuestra madre nos explicó que estas pruebas fortalecían significativamente su caso para obtener una manutención retroactiva, ya que mi padre claramente había mentido sobre su situación económica durante años. Algunos familiares intentan justificarlo diciendo que debió estar bajo una enorme presión al intentar mantener 3 familias. Otros sugieren que podría tener problemas de salud mental que lo llevaron a crear estas vidas paralelas. Sin embargo, Lucía y yo hemos decidido cortar todo contacto. La magnitud del engaño y la planificación necesarios para sostener esta doble vida durante tantos años demuestran que no se trataba simplemente de un error de juicio, sino de un fraude deliberado y sostenido. A pesar de todo, mi padre ha intentado desesperadamente que no colaboremos con la investigación, enviando mensajes por todos los medios posibles. Afirma que, si entregamos pruebas, arruinaremos su vida. Insiste en que todo lo hizo por nosotros, sus hijos, y que el dinero robado era para darnos una vida mejor. Pero Lucía y yo estamos decididos, no seguiremos encubriendo sus mentiras. Hemos proporcionado toda la información disponible a los investigadores y estamos dispuestos a testificar si es necesario. En medio de esta situación devastadora, algo positivo ha surgido. Lucía y yo nos hemos acercado mucho. Ahora hablamos casi todos los días y nos apoyamos mutuamente mientras enfrentamos las secuelas de los engaños de nuestro padre. Aunque seguimos lidiando con el dolor y la rabia, al menos nos tenemos el uno al otro. Actualización 3. La última etapa de este desastre se ha desarrollado. La semana pasada, arrestaron a mi padre tras una larga investigación. Enfrenta múltiples cargos por desfalco, fraude y lavado de dinero. Los investigadores descubrieron que, durante 15 años, había robado más de $2 millones a través de un esquema elaborado con proveedores ficticios, gastos inflados y cuentas ocultas. Los detalles que surgieron son impactantes. Creó una red de empresas fantasmas, utilizó facturas falsas y reportes de gastos manipulados, y hasta mantenía teléfonos, correos electrónicos y tarjetas de presentación falsas para sus distintas identidades. El nivel de planificación detrás de su engaño es casi increíble. Una auditoría forense de la empresa reveló que cada año robaba cantidades mayores para cubrir los crecientes gastos de mantener a 3 familias, escuelas privadas, vacaciones de lujo, coches, casas, todo sumaba millones. Incluso tenía pólizas de seguro de vida separadas para cada familia, las cuales no sabían de la existencia de las otras. La abogada de mi padre nos contactó a Lucía y a mí para pedirnos declaraciones de carácter para la audiencia de sentencia, con la esperanza de que esto le otorgue indulgencia al argumentar que todo lo hizo por sus hijos. Ambos nos negamos. No vamos a seguir siendo manipulados. Nos informaron que podría enfrentar entre 15 y 20 años de prisión, pero eso no cambia nuestra decisión. Rebecca y Emma también han cortado contacto con él. Aunque al principio Emma tuvo dificultades para afrontar la verdad, al comprender la magnitud de los crímenes de mi padre, decidió alejarse. Rebecca ahora se centra en proteger el fondo universitario de Emma, que podría ser confiscado como producto de actividades ilícitas. Lucía y yo hemos intentado brindarles apoyo, pero Rebecca aún no está lista para retomar el contacto. Lo único bueno que ha surgido de todo esto es la relación genuina que ahora tengo con Lucía. Nos hemos ayudado mutuamente a procesar nuestra rabia y la traición compartida. Hemos comenzado a reunirnos semanalmente para cenar, y estamos construyendo el vínculo entre hermanos que siempre debimos tener.
La demanda de nuestra madre por manutención retroactiva tuvo éxito. El juez ordenó que mi padre pague sumas sustanciales, aunque la mayor parte de ese dinero está congelado o será confiscado por las autoridades. Aún así, mi madre siente una gran satisfacción tras años de preocupación por la situación financiera. Algunos familiares siguen presionándonos para perdonar a mi padre, argumentando que sigue siendo nuestro padre y enfrentará una larga condena. Incluso han sugerido que lo ayudemos económicamente con sus gastos legales. Sin embargo, Lucía y yo hemos terminado. Sus decisiones destruyeron 3 familias, traumatizaron a sus hijos y dañaron a muchas personas. El hecho de que continúe intentando manipularnos a través de su abogada demuestra que no ha cambiado realmente. Comencé terapia para procesar todo esto y me ha ayudado a entender que nada de esto fue mi culpa. No soy responsable de la ausencia de mi padre ni de su amor condicional. Fueron sus decisiones deliberadas las que crearon y sostuvieron múltiples vidas secretas. Lucía y yo estamos enfocados en sanar y avanzar, dejando atrás a mi padre y su red de mentiras, donde pertenece. Para quienes preguntan, no me arrepiento de haberlo expuesto. Aunque su arresto fue doloroso, sus crímenes eventualmente habrían salido a la luz. Fueron sus propias decisiones las que lo llevaron a esta situación, no nuestra negativa a seguir encubriéndolo.